Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y hoy le daremos continuidad al libro Un curso de milagros. En la semana pasada terminamos el manual para el maestro y leímos la clarificación de términos. Hoy le vamos a dar continuidad a la primera parte del libro texto y comenzaremos con el prefacio, ya que en él nos habla de cómo se originó el curso y qué es el curso. Entonces leeré lo que es el prefacio. Dice: este prefacio se escribió en 1977 como respuesta a las muchas solicitudes recibidas para que se incluyera una introducción a un curso de milagros. Las primeras dos partes de este prefacio, cómo se originó y qué es, las escribió la misma Helen Schuckman. Dice: la primera parte fue escrita mediante el proceso de dictado interno descrito más adelante. ¿Cómo se originó? Un curso de milagros dio comienzo con la súbita decisión de dos personas de colaborar en el logro de un objetivo común. Estas dos personas fueron Helen Schuckman y William Tedford, catedráticos de Psicología Médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. No es realmente importante quiénes fueron esas personas, excepto que lo ocurrido muestra que con Dios todo es posible. A ambos se les podía haber calificado de todos menos de personas espirituales. La relación entre ellos era difícil, a menudo tensa, y a ambos les preocupaba en gran medida su reputación y aceptación tanto a nivel personal como profesional. Sus vidas, que en su mayor parte estaban regidas por valores mundanos, apenas coincidían con lo que el curso postula. He aquí cómo Helen, la persona que recibió el material, se describe a sí misma: psicóloga, educadora, intelectualmente conservadora y de ideología atea. Estaba trabajando en una institución académica de gran prestigio, cuando de repente ocurrió algo que precipitó una cadena de acontecimientos que yo jamás habría podido predecir. El jefe de mi departamento anunció inesperadamente que estaba cansado de los sentimientos de ira y agresividad que nuestras actitudes reflejaban, y concluyó diciendo: tiene que haber otro camino. Como si hubiera estado esperando esa señal, accedí a ayudarle a encontrarlo. Al parecer este curso es ese otro camino. Aunque su propósito era firme, tuvieron gran dificultad en comenzar su empresa común, pero le habían parecido al Espíritu Santo, pero le habían ofrecido al Espíritu Santo la pequeña dosis de buena voluntad, que, como el propio curso habría de subrayar una y otra vez, es suficiente para permitirle al Espíritu Santo utilizar cualquier situación para sus propósitos e infundirle su poder. Continuando con el relato de Helen, 3 sorprendentes meses después precedieron al inicio de la redacción en sí, durante los cuales Bill me sugirió que anotara los sueños de elevado simbolismo que estaba teniendo, así como las extrañas imágenes que me asediaban. Aunque para entonces ya me había acostumbrado un tanto a lo inesperado, aún así me llevó una gran sorpresa cuando me vi escribiendo: este es un curso de milagros. Ese fue el primer contacto con la voz. Era una voz que no emitía ningún sonido, pero que me representaba una especie de dictado rápido interno que yo anotaba en un cuaderno de taquigrafía. La redacción no fue nunca automática. Podía interrumpirla en cualquier momento y después reanudarla. En muchas ocasiones me hizo sentir muy incómoda, pero nunca pensé seriamente en suspenderla. Parecía ser una misión especial que de alguna manera en algún lugar yo había acordado llevar a cabo. Terminó convirtiéndose en una verdadera empresa de colaboración entre Bill y yo, y estoy segura de que gran parte de su importancia estriba en ese hecho. Yo anotaba lo que la voz decía, ya al día siguiente se lo leía a Bill y él lo pasaba a máquina. Supongo que él también tenía una misión especial, pues sin su aliento y apoyo yo nunca hubiese podido llevar a cabo la mía. En total, el proceso duró alrededor de 7 años. Primero llegó el texto, luego el libro de ejercicios y finalmente el manual para el maestro. Al material recibido solo se le han hecho algunos ligeros cambios sin importancia. Al texto se le añadieron los títulos de los capítulos y los subtítulos, y se omitieron de él algunas de las referencias de carácter personal recibidas al principio,
Por lo demás, el material no ha sido alterado en absoluto. Los nombres de las personas que colaboraron en la transcripción del curso no se mencionan en la portada de los libros porque el curso puede y debe descansar sobre sus propios méritos. Su objetivo no es sentar las bases para iniciar un culto más. Su único propósito es ofrecer un camino para que algunas personas puedan encontrar su propio maestro interno. ¿Qué es? Como el propio título indica, el curso está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Se compone de 3 libros: el texto, que tiene 754 páginas, el libro de ejercicios con 522 y el manual para el maestro, que consta de 100. El orden que el estudiante debe de seguir al usar los libros y la manera de estudiarlo depende en cada caso de sus necesidades y preferencias personales. El programa de estudios que el curso propone se planeó meticulosamente y se explica paso a paso, tanto en el orden de lo práctico como en el teórico. El curso pone más énfasis en la aplicación práctica que en la teoría y más en la experiencia que en la teología. Señala específicamente que una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Aunque su enfoque es cristiano, el curso aborda temas espirituales de carácter universal. Subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudios universal y que difiere de las demás solo en su forma. En última instancia, todas conducen a Dios. El texto es fundamentalmente teórico y expone los conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos de las lecciones del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios provee, el texto quedaría reducido en su mayor parte a una serie de abstracciones que no tendrían la fuerza necesaria para producir el cambio de la mentalidad, que es la meta del curso. Y esto es importante cuando nosotros comenzamos a leer el curso, nos comienza a hablar y comienza a generar los conceptos de los cuales se estructura el curso, o sea, ejemplificar todos los conceptos y todo ello. Si nosotros no comenzamos la práctica, el curso se queda nada más en la parte teórica y comienza a ver en nuestra mente ese simbolismo de lo que leímos del curso, pero no comprendemos o no lo aplicamos y no es como dice aquí. Dice, no tendría la fuerza necesaria para producir el cambio de mentalidad, que es la meta del curso. Entonces, cuando nosotros ya estamos comenzando a aplicar el curso, vamos a comenzar a notar estos cambios cuando las dos partes se refuercen, tanto la parte teórica y la parte práctica, ya que la práctica va a reforzar esa teoría o eso que acabo de leer que no comprendo. Cuando yo hago la lección, puede que llegue esa claridad para que yo comprenda a qué es a lo que se refiere el curso con un cambio de percepción o con ese milagro. Dice, el libro de ejercicios consta de 365 lecciones, una para cada día del año. No es necesario, sin embargo, hacer las lecciones siguiendo ese ritmo. Se puede, si se desea, dedicar más de un día a una lección determinada. Las instrucciones solo recomiendan que no se intente hacer más de una lección por día. El carácter práctico del libro de ejercicios queda subrayado en su propia introducción, donde se da más valor a la experiencia lograda con la práctica que a cualquier compromiso previo de carácter espiritual. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa, se te pide simplemente que se las apliques tal como se te indica. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehemente a alguna de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas, no se requiere nada más.
Finalmente, el manual para el maestro, escrito en forma de preguntas y respuestas, contesta algunas de las preguntas que con mayor probabilidad pueden hacer los estudiantes. Incluye asimismo aclaraciones de algunos de los términos que el curso utiliza y los explica dentro del marco teórico del texto. Entonces, nosotros iniciamos con el manual para el maestro, ya que comienza a respondernos muchas de las preguntas y dudas que tenemos con respecto a la encarnación, con respecto a ciertas ideas que tenemos sobre las cuestiones espirituales, o qué es el alma y el espíritu, la mente y el ego. Comienza a darnos esa claridad y a responder esas preguntas de esta manera yo lo leí para introducirnos al texto. Dice, el curso no afirma ser de por sí el final del aprendizaje, ni es el propósito de las lecciones del libro de ejercicios, llevar al término el aprendizaje del estudiante. Al final se deja al lector en manos de su propio maestro interno, quien dirigirá el resto del aprendizaje a su criterio. Si bien el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita, como se indica claramente en el párrafo con que finaliza el libro de ejercicios. Dice, este curso es un comienzo, no un final. Ya nos asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. En lo sucesivo, oye tan solo la voz que habla por Dios. Él dirigirá tus esfuerzos diciéndote exactamente lo que debes hacer, cómo dirigirá tu mente y cuándo debes venir a Él en silencio, pidiendo su dirección infalible y su palabra certera. Y aquí este es un punto importante porque hay personas, supongamos, terminan el curso las 365 lecciones. Al final del libro del texto o de la parte de los ejercicios, dice esto, ¿no? Que ya puedes comenzar a guiarte con tu maestro interno. Pero eso no, digamos, no hay problema en si tú vuelves a iniciar el curso o lo vuelves a leer o lo vuelves a practicar, ya que el curso dice que es una cuestión de carácter práctico el hecho de estar constantemente practicando lo que el curso expone. Entonces, por decirlo así, no hay problema en que una vez que tú termines el curso lo quieras volver a practicar o lo quieras volver a hacer según tu guía interna y según la necesidad que tú tengas de volver a reafirmar lo que has estado practicando o reforzar o sea, el chiste aquí es que uno comience a tener ese cambio de mentalidad que el curso nos propone, que el curso trata de llevarnos más allá. Es como el camino hacia ir un poco más hacia allá, más no es como ya terminé el curso, ya puedo sentirme libre de mis pensamientos de dolor o los pensamientos que me causan, que me llevan a ese estado mental en donde no soy dichoso y pleno, pero ya terminé el curso. O sea, no va por ahí, sino más bien es como yo me doy cuenta o mi guía interna me comienza a decir que necesito práctica para llevar este conocimiento y esta capacidad de transformación a mi mente. Entonces no hay problema si se vuelve a practicar o si se vuelve a hacer. Esa es ahí en donde tú comienzas a tener esa disposición de escuchar tu guía interna. Si es necesario volver a practicar y volver a escuchar la voz que se emite a través del curso o lo que el Espíritu Santo menciona a través del curso para tú liberarte de ese estado de dolor y darte cuenta que a lo mejor estamos cayendo en esos panoramas o en esos escenarios en donde siento que pierdo el control y que siento que no puedo elegir vivir las cosas de otra manera. En el libro en el manual para el maestro nos habla de que nosotros tenemos ese poder de decisión, que pese a todas las ideas de que hemos perdido esa comunicación con Dios o ese poder del cual Dios nos otorga y Dios nos provee, ya que nuestros canales de comunicación se sienten como obstruidos hacia Él. Él dice, independientemente de todo eso, todavía tienes el poder de elegir sobre este conocimiento y sobre esta guía y sobre que el Espíritu Santo manifiesta a través de ti lo que sería en beneficio tuyo y de todas las demás personas, de todos los involucrados, según su plan divino. Dice, ¿qué postula el curso? Que nada real puede ser amenazado. Dice, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe.
En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio ni fin, simplemente es. El mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios, de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Y todo este mundo, al ser, digamos, se basa en, basado en nuestra creencia de escasez, pérdida, separación y muerte. Todos estos sentimientos, como no van a engendrar miedo, y cómo no nos digamos, no nos provocará el ver un mundo que es inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Dice, del conocimiento a la percepción surgen dos sistemas de pensamiento distintos, que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo continuo que existen entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real, aunque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso precisamente porque no es real. Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que sus sentidos le muestran dan fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo. Es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien por una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno. Las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Y esto es un punto muy importante porque aquí como que comienza a darnos un orden. Nos dice que todo lo que yo percibo es lo que yo manifiesto en el exterior o es mi marco de referencia afuera, y que se reafirman mis creencias al observar todo lo que está afuera, y que, digamos así, el único que me podría ayudar a salir de la manera de ver esa situación es el Espíritu Santo, al ayudarme a que la claridad llegue a ti e ilumine tu mente, e ilumine tus circunstancias, para que el entorno como una consecuencia cambie. Aquí el curso como que comienza a darte esa idea de orden, de que tiene que cambiar de dentro hacia afuera, porque dentro de ti está el perceptor, o tú eres ese perceptor
que interpreta todo lo que está afuera bajo lo que tú tienes como tus experiencias. Dice, el mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo, nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y de ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. El pecado se define como una falta de amor, puesto que lo único que existe es el amor. Para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección, en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Dice, amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es lo que el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente, y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo es posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. Y aquí pone ese pequeño yo entre comillas que se refiere al ego, o sea, como esa pequeña parte de mí que manifiesta todas estas interpretaciones, y más arriba de esto existe lo que Dios creó, o digamos, esta pequeña, este pequeño pensamiento está en todo el conjunto de la creación del Padre, y entonces el Padre no hay problema para él que se manifieste, pero sí comprende que hay una idea de separación que para él no existe, pero que necesita ser reinterpretada por parte del Hijo a través del Espíritu Santo. Dice, el ser que Dios creó no necesita nada, está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se establecen en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas. Mas si se le entrega al Espíritu Santo, puede convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el único recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. Y esta invitación
digamos, nosotros la podemos ver como nuestra práctica. Es como, en esta situación podría practicar esta dosis de buena, o sea, aplicar esta dosis de buena voluntad en pedir la ayuda, en que ya no quiero que las cosas sean o pueden ser de otra manera, y entonces pido la ayuda y la intervención porque yo estoy proyectando esto en mi mente, en mi corazón y en mi ser, está vibrando de esa manera que se proyecta hacia el exterior como eso, o vibro de tal manera que estoy en ese ambiente y que pido al Espíritu Santo me ayude a reinterpretar porque debe de haber un camino distinto hacia lo que estoy experimentando o estoy viviendo. Dice, la percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. Es decir, si yo estoy percibiendo esto con mi cuerpo, que estoy en este espacio, en este momento, con estas personas, y estoy pasando por esto, dice, la percepción es una función del cuerpo. Eso es lo que percibo. Y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. Entonces aquí es en donde yo mi conciencia creo que estoy aquí y que solamente lo que veo y lo que percibo es lo que hay y lo que existe, y que no hay una ayuda superior o hay algo más allá de lo que no alcanzo a percibir, ver y comprender. Dice, la percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Y ahí es en donde el curso comienza a dirigir toda la atención no al cuerpo ni a lo que percibe el cuerpo, sino a lo que está detrás y mueve al cuerpo y a lo que, digamos, a la parte de ti que está generando todo esto. Dice, si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente en cambio acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se descarta cuando deja de ser necesario. De por sí el cuerpo es neutro, como lo es en todo el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para el Espíritu Santo depende internamente de lo que la mente elija. Y aquí nos llama la atención a tratar y a ver qué hay en nuestra mente. Y con eso mando un corte y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y hoy... Ya regresamos del corte y damos continuidad al prefacio del curso de milagros. Dice, lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios. El Espíritu Santo, la cual mora en cada uno de nosotros. Su voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo, habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo. Ni nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo, a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo.
La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad y la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas, desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque, no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros en la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inaceptable que se pudiese necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial, según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar. Mediante el perdón cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad. Nos liberamos al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos. Reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje nos puede llevar más allá. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Pero todo esto, todo de lo que está hablando, todos estos cambios de percepción, todo hacia dónde nos va a dirigir el curso, es algo en lo que todo el contenido del texto nos va a ir preparando para ir dando esos pasos y que nuestra mente comience a generar esos cambios a través de la práctica de las lecciones. Después viene la introducción. Toda esta parte del texto es el índice que nos muestra, el contenido por si queremos leer un tema en particular, y la introducción del texto dice lo siguiente: este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decidas tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Y con esto iniciamos el capítulo 1, que es el significado de los milagros. El capítulo 1, el significado de los milagros. El número 1, el subcapítulo es principios de los milagros. Dice: no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación.
Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Los milagros curan porque cumplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio interviene en las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Cuando se obran milagros con vistas de hacer de ellos un espectáculo para obtener creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar un nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es por lo tanto un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le da fortaleza al que recibe. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal. Por eso es que lo curan, es por lo que lo curan. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él, que es como les explicaba anteriormente cuando uno está en conflicto con otra persona, pero en tu mente llega esa necesidad de que las cosas sean de otra manera y tú pides el milagro. El milagro lo estás pidiendo para ti y lo estás pidiendo para la otra persona. Entonces el milagro es un servicio y es el máximo servicio que le puedes prestar a otro, ya que el otro aún, digamos, ambos estamos en la misma ilusión, en ese mismo pensamiento, pero uno de ellos al practicar el curso tiene la noción de pedir ayuda al Espíritu Santo para que ese ciclo o esa manera de ver cambie. Entonces estoy pidiendo no solamente el milagro para mí, sino el milagro para todos los involucrados. Dice, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios, se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros, por lo tanto, dice, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Los milagros despiertan nuevamente a la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Y con esto también, al practicar el curso, estamos comenzando a relacionar en nuestra vida, en nuestro cotidiano, mi espíritu
¿cómo puedo dirigirme hacia Él y cómo Él puede ayudarme a vivir en este mundo y en esta vida? No entendiéndolo como algo separado o como algo independiente que no podría mostrarme claridad en los asuntos del día a día. Dice, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu y no el cuerpo es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otro. Cuando yo pido el milagro, acepto el perdón en mí y en esta situación y lo extiendo hacia los otros. Dice, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles a su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Y con estos niveles se refiere a lo que les decía, la atención sobre el cuerpo o la atención sobre la mente. O esta mente que digamos que tengo que sanar y va a repercutir eso en el cuerpo. Y no el cuerpo como el dador de la salud hacia la mente. Si la mente no se transforma, no podría transformarse todo en consecuencia. Y el curso hace este énfasis en este orden de experiencia y en este orden de niveles. Entonces dice aquí que dice, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir con el entrenamiento mental y con la guía del Espíritu Santo y pidiéndole a Jesús que nos ayude a comprender estos conceptos. ¿Cómo yo puedo abolir el concepto de enfermedad y muerte si la percibo, la veo, la siento y hasta la manifiesto en mi vida y hasta en mi cuerpo? Dice, tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la percepción de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Dado que los milagros reconocen al espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Los milagros deben inspirar gratitud y no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albercas acerca de ti mismo y perciben luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la presión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Los milagros
la devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del Espíritu Santo no da cabida a intromisiones. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Y este punto es muy importante porque cuando aquí dice que la oración es el medio de comunicación, dice la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Y aquí dice, los milagros son expresiones de amor, pero que no siempre pero puede que no siempre tengan efectos observables. Es decir, yo hago mi oración, yo hago mi meditación, yo ya le expresé con la voz de mi corazón al Padre, al Creador, a Dios, a la deidad o a la forma en la que tú te expresas y te comunicas con tu ser, con la parte divina de ti. Tú ya expresaste todo eso y llega una sensación de alivio, de tranquilidad, de desahogo. O pasa algo que en ti cambió, no sabes qué fue o no sabes qué es, pero te tranquilizó o encontraste la liberación o algo sucedió, un efecto tuvo en ti eso que hiciste y sentiste que alguien te escuchó. O aunque no lo hayas sentido, puede que no siempre tenga efectos observables, puede que no lo vea, pero algo sucedió. Si los milagros son ejemplos de recto pensar, que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana, hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Entonces, ¿por qué no es difícil para Dios o para el Espíritu Santo o para Jesús corregir la percepción? Porque Él ya no ha olvidado y ya no hay ilusiones en su mente y ya las distingue en el otro, y entonces Él puede, como dice, yo introduzco en el pensamiento, dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, corrige la percepción falsa, introduce un pensamiento que es verdad y al compararlo con un pensamiento que no es verdad, este se disuelve porque la verdad llega, ilumina y disuelve aquello que no existe, aquello que en tu mente solamente es la ilusión, que causa un estado mental que en Dios no existe. Dice, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Y aquí es un punto importante que tiene relación cuando dice aquí, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben de controlarse conscientemente. Es decir, hasta este punto parece que es muy sencillo. Es que yo lo que tengo que hacer es recordar la verdad y contraponerla con la ilusión, ¿no? Aquello que no es verdad y que me está manteniendo en el dolor o en este infierno mental. Parece sencillo, pero la cuestión es que tú no tienes que pedirlo ni tú tienes que provocarlo. Dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. Es decir, yo pido el milagro y no lo controlo. No deben controlarse conscientemente. En este sentido yo no tengo que definir qué es verdad y qué es mentira en la ilusión de mi mente. Yo lo que tengo que pedir es que el Espíritu Santo y Dios mismo introduzca esta corrección hacia este pensamiento falso. Si yo lo pudiera identificar, en definitiva no lo crearía. O sea, si yo pudiera identificar que es un pensamiento falso, ya por mi elección no lo provocaría, no le daría fuerza a esa ilusión. Pero en mi mente todavía conserva esas ilusiones, esas ideas, que no es un pensamiento de lo que Dios tendría acerca de mí o que yo tendría con respecto a la creación.
pero no lo puedo determinar, no lo puedo observar. Entonces, para que se introduzca este milagro, yo le pido ayuda al Espíritu Santo para que este milagro suceda en mí. No es que yo lo provoque, no es que yo lo trate de hacer esta distinción entre el bien y el mal, o entre más bien, no entre bien y mal, porque el curso no lo maneja así, sino más bien entre la verdad y lo que es la ilusión o percepción. Dice, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, de ahí que pueda corregir o redimir la errada percepción de carencia. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para librarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Y el estar listo es esa dosis de buena voluntad de pedir los milagros. Y de que sucedan, de que yo no los provoque, sino de que yo pida esa intervención y que suceda y que se manifieste en mi vida. Dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan este tipo de comunicación, debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Es decir, todo este cambio de percepción y todo este entrenamiento dejará de ser innecesario cuando tú llegues a entender quién eres, cuando el Espíritu Santo llega a mostrarte quién en realidad eres, que eres el Hijo bendito de Dios y que se está manifestando en ti, o que tú eres la manifestación de la obra del Padre y del Creador. Para ello necesitamos este reconocimiento y este entrenamiento. Por eso dice el curso continuamente que el último paso lo da Dios, porque por mucha intención que nosotros tengamos, en realidad Dios, en cuanto muestre tu verdad, la verdad de tu creación, es en donde se revelará todo el conocimiento de quién realmente eres, como lo fue Cristo. Dice, el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Entre más pides, más rápido se disuelve, entre más ya no hay necesidad de repetir y de comenzar, seguir en programas de estudio de que a nivel espiritual, para que tú comprendas y te abras a que la voluntad divina se manifieste en tu día a día. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujetas a las leyes usuales del tiempo. Esto ya es un recurso directamente del Espíritu Santo, que será aplicable o no será aplicable, o será visible o no será visible. Eso es algo que el Espíritu Santo determinará en el proceso de cada quien. En este sentido es intemporal. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Va más allá de toda esta experiencia temporal que nosotros tenemos, pero el Espíritu Santo es quien maneja y administra este tiempo y este momento, y entonces nosotros al pedir esa sincronía, al pedir esa ayuda, esa intervención, el Espíritu Santo en este plan de estudios comienza a reorganizar todo y que llegue a su tiempo y en su momento para que repercuta de manera positiva en ti. Dice, el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Él no ve grados de dificultad, que es la primera lección, y yo creo que es como una de las primeras lecciones que cuesta trabajo asimilar, el que no haya grados de dificultad en los milagros. Y es el primer postulado de este significado de los milagros, que dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones del amor son máximas.
Y aquí se refiere a esto. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En esto radica su verdadera imparcialidad. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Entonces, estos son el significado de los milagros y los principios de los milagros. Aquí nos está hablando de que cómo el Espíritu Santo interpreta los milagros, cómo nosotros los vamos a ir asimilando en nuestra vida y cómo estos se van a ir manifestando al practicar el curso. Entonces, cuando nos está hablando de cambios de percepción, de todo esto es un entrenamiento mental, todo esto nos va a ayudar a la transformación de nuestra propia mente, apoyándonos del texto y de las lecciones. El Espíritu Santo es el guía y es el maestro que va a ir indicando tu camino hacia acercarte a la conciencia y la plenitud del Creador. Entonces, con esto cierro el día de hoy. La próxima semana daremos continuidad a la parte del texto. Yo me despido deseándoles una excelente semana. Nos vemos hasta la próxima.